Como todos los jueves, aquí estamos ya. Hoy hay mesa completa desde el inicio. Aida Manso Maldonado, Olivia Hola. Montiel Pérez y el doctor Víctor Gómez Cortés. ¿Están Hola. listos para participar? Sí, Sí, ya. maestro. Bueno, ¿hicieron la tarea? Víctor la Sí, mandó maestro. desde temprano, así que le toca. A ver, ¿quién arranca? Víctor, ¿no? Mandó la tarea. Maestro, que si puede usted presentar el libro que vamos a estudiar hoy. Ay, Dios, ¿dónde lo mandaste? Fíjate, El al WhatsApp. grupo. Nada más les quiero mencionar que este es de quinto año, los libros de quinto año, y aquí los voy a estar mostrando, independientemente de que estoy haciendo tiempo para irnos a la clase que hoy tenemos. Este es otro, son 5 libros de quinto año, porque realmente hemos escuchado tantas cosas Este ya lo había visto, ¿no? no, este es de quinto año. Y Pero ese no pues es el que me mandaste. se llama proyecto de aula, que es lo que vamos a ver hoy. Este, ¿Este? este mero, proyecto de aula. No. Ok. Y en este proyecto de aula nos vamos a ir a la página 100, ¿No vamos a leer todo 135. esto? ¿No No, solo de pan espérame. vive el hombre? No, nada de eso. No, nos vamos a ir a nada más. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Página qué? En la página 135. Ahí vamos, o 136. ¿Qué está pasando con mi ¿Por cuerpo? fin? ¿35 o 36? A ver, ¿en qué página vas? Casi Reflexionamos el camino andado. no, 130 y ¿Qué está pasando con 130. mi cuerpo? Exacto. Esta va a ser la clase de sexualidad y es sumamente importante, ¿no? Que todas estas instrucciones que está pasando con mi cuerpo y dice, en este proyecto por indagación, eso es importante, por indagación con integrantes de su comunidad, reconocerás las etapas del desarrollo humano y elaborarás modelos de los aparatos reproductores femenino y masculino. Saberes de nuestra comunidad. Número 1, en comunidad y de manera solidaria, lean el siguiente texto. Lunes 5 de diciembre, querido diario. Desde hace tiempo he notado algunas situaciones extrañas en mi cuerpo, en mi forma de sentir y pensar. No logro entender lo que me pasa. Y, sí, para ser sincera, tengo un poco de temor de saber qué sucederá. Todo mi cuerpo está cambiando y la verdad no me siento nada cómoda. Lloro por cosas insignificantes. Me enojo por cualquier cosa. Mis cambios de humor son tan repentinos que ni yo misma me explico por qué actúo de esa manera. Miércoles 7 de diciembre. Querido diario, durante las clases me ocurrió algo para lo cual no estaba preparada. De pronto sentí algo muy extraño. Fui al sanitario y encontré una mancha roja en mi ropa interior. Llena de miedo fui a pedir ayuda a mi maestra, a quien me orientó sobre lo que podía hacer. También me explicó que niñas y niños tienen cambios físicos y emocionales como parte de su crecimiento. Viernes 9 de diciembre, querido diario, hoy durante el recreo le conté a mi mejor amiga que el niño que se sienta junto a mí me parece atractivo. Y cuando lo veo tengo una sensación extraña en el estómago. Le pregunté si alguna vez había sentido lo mismo y me dijo que sí. Continuamente me pregunto, ¿a qué se deberá todo esto que me está pasando? Y es importante esta narrativa porque ahí hay sentimientos, sensaciones que ella está sintiendo, pero que no hay una explicación hasta que lo va encontrando ella o lo va preguntando. Y cuando les dije de indagación, es algo importante todo esto. Y en el primero dice, de manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, realiza las siguientes actividades. A, en una hoja suelta de tu cuaderno y de manera anónima, describe los cambios físicos y emocionales que han experimentado como parte de tu crecimiento y que incluye alguna duda que tengas en particular. B, dobla la hoja y reúnela con la de tus compañeras y compañeros. C, pidan a su maestra o maestro que junte las hojas para que después lean lo que escribieron sin llevar un orden específico.
D. En comunidad y siendo respetuosos con los demás, lean los cambios que están experimentando. Identifique si son iguales o diferentes a los que viven los demás. Número 3. A lo largo de este proyecto, por indagación, responderán las siguientes preguntas. A. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano y sus principales características? B. ¿Cómo están conformados los aparatos reproductores? Indagamos. Número 1. Organícense con su comunidad para llevar los materiales que se requieren cuando su maestro o maestra lo indique. Número 2. Pónganse de acuerdo sobre cómo responder las preguntas del punto 3 de saberes de nuestra comunidad. ¿Cómo y cuándo harán las actividades y comenten qué otros materiales y fuentes de información estarán? Número 3. Escriban los acuerdos en su cuaderno, revísenlo y modifíquenlo conforme realicen el proyecto por indagación. Y la pregunta, ¿cuáles son las etapas del desarrollo humano y sus principales características? Para investigar las principales características de las etapas de desarrollo, haz lo siguiente. A. De manera individual y en compañía de algún integrante de tu núcleo familiar, consulta en internet o visita la biblioteca pública, investiga cuáles son las etapas de desarrollo del ser humano y el tiempo que abarca cada una. B. Formen comunidades y cada una elijan etapa del desarrollo humano. C. Organícense para entrevistar a personas de su comunidad e identificar en qué etapa de desarrollo están, así como las necesidades y cuidados que requieren. En el caso de que las personas estén en las primeras etapas del desarrollo, deberán entrevistar uno de sus padres o un familiar. D. Con la comunidad que conforman, determinen el intervalo de edad que deben tener las personas que participan en su investigación, el número de personas que entrevistarán, el lugar y la fecha donde efectuarán las entrevistas. E. En su cuaderno escriban las preguntas que harán a los participantes. F. Lleven a cabo las entrevistas si es posible, grábenla con audio o video y no olviden solicitar permiso para ello a las personas entrevistadas. También pueden hacer anotaciones en su cuaderno para registrar la información más relevante. G. Pidan autorización para tomar fotografías a las personas entrevistadas o hagan un dibujo que plasme sus características físicas. Número 2. Una vez hechas las entrevistas, verifiquen los audios, videos o notas y en conjunto determinen las características que los entrevistados indicaron y la frecuencia con la que se repitieron las mismas respuestas. Registren los datos en el punto 1 de comprendemos. Número 3, de manera individual, pero sin olvidar lo aprendido con su comunidad, escribe en tu cuaderno la etapa de desarrollo en la que te encuentras y los cambios físicos y emocionales que has notado. ¿Cómo estás conformado? ¿Cómo están conformados los aparatos reproductores? Y entonces habla, ¿verdad?, de la reproducción, el proceso biológico natural por el cual los seres vivos procrean nuevos individuos de su especie. La reproducción sexual implica la unión de un gameto o célula sexual femenina óvulo con un gameto o célula sexual masculina espermatozoide. A dicha unión se le denomina fecundación y este proceso ocurre porque los seres humanos y otra gran cantidad de seres vivos tienen órganos sexuales que son los encargados de la reproducción. Desde la producción y maduración de gametos, la fecundación y el desarrollo del nuevo ser hasta el momento de su nacimiento. De aquí se va uno a estudiar lo que son cómo podemos reconocer y hacer los aparatos reproductores y nos vamos a la página 143. Me voy a saltar todo esto y me A voy ver, a la espérate, 140. para antes de esto, Sí, me parece muy bien aquí qué está pasando con mi cuerpo, sí. el investigar las etapas de desarrollo. Me saca de onda que esto se lo tiene que preguntar a la maestra y no a la mamá o al papá o a los familiares. Me saca de onda. Me saca de onda que aquí yo veo una fotografía de 4 chavos que lo que menos tienen son los rasgos del México tradicional. Esta foto puede ser de España, de Italia, de Canadá, poco de México, de los rasgos de los que van a usar los libros. Uh-huh. Si van a la náhuatl, sí, puede ser. Me saca de onda esta otra foto del chavito con esta gorra.
Yo creo que las gorras que usan los chavos mexicanos no son de este tipo. Es una gorra totalmente europea, ¿no? Ujú. Eso me saca de onda. La niña esta, pues se ve que está enojada, no sé si tendrá algún mensaje. Y luego dice que va yo a la página, ¿qué? 144. Mira, ahí hay pegatinas Ujú. con modelos de personas diferentes, ¿no? Pero las Sí, fotos en sí, no sé, en sí me... sí, 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 con los textos. ¿Está Bueno, todo esto que estamos viendo todo esto o es, esto? ¿Desde sí, dónde? un poquito, ahí mero. Y entonces aquí la idea es que en clase hagamos ya todo un modelo, porque es un proyecto del aula, donde nos indican cómo hacer los aparatos reproductor, tanto femenino como masculino. Nos indican a través de agarrar una botella de plástico, donde hay una serie de instrucciones, si la quieres ir pasando, para que de esta manera nosotros, al hacer los cortes, vayamos formando lo que es la vagina. Es la instrucción, no voy a dar tanto detalle, pero eso es lo que va mostrando de cómo realizar, ¿no? Y entonces vamos formando lo que va a ser el útero, las trompas, los ovarios, incluso se utiliza plastilina para conformar y ver ya todo el aparato reproductor femenino. Y dices, no, pues me parece bien, a través de botellas de plástico, todas reciclables, y se va dibujando. Entonces, los chicos van a tener que hacer todo esto manualmente para que ellos vayan integrando lo que se les ha indicado en cuanto al aparato reproductor femenino. Y terminamos con eso y nos vamos hacia lo que es lo masculino, hacia el hombre, ¿no? ¿Cómo se hace toda todo el aparato reproductor? Y igual se va dibujando un poco entre lo que es cartulina, un cartoncillo y también el plástico para hacer el aparato reproductor masculino. Y es una descripción que se va dando y que es básica, pero que es entendible, ¿no? Cómo que vienen todos los cambios en los niños. Y al principio, algo que puse énfasis es en las emociones. Algo que está ocurriendo y principalmente en la escuela y en otras escuelas es que los papás no están aceptando los libros. Y quería yo abrirles lo A, que a están ver, viendo. espérame. Acá en el punto 13, Sí, en el vaso de plástico mezclen agua con pintura blanca para representar el líquido seminal y llenen sí, con la mezcla la jeringa. Simulen el proceso de erección y eyaculación. Expongan el sí. modelo que elaboraron al resto de la comunidad escolar. Yo no sé cuánta seriedad se pueda tener en una escuela, en un aula de quinto año, para tocar este tema como tal. No tengo la menor idea si entre los adultos esto se presta al cotorreo y al bullying y a lo Sí, banal. ¿Cómo será en los chavos de quinto año? Esa parte no me queda muy clara. sí. Sí, entonces, eso es lo que estamos recibiendo de los libros. Cada uno tiene su opinión y quería yo mostrar cómo se viene dando algunos capítulos. Y cada uno tiene su opinión. Yo creo que nos debemos de dar la oportunidad como papás, revisar, porque hay papás que no quieren recibir los libros. Y la supervisión y la secretaría te exige que tú como escuela entregues los libros. Y lo que estamos haciendo es que firmen y tomando evidencia de los que reciben y no reciben los libros. Porque se puede tomar que la escuela no quiere otorgarlos, pero los papás son los que no se dan todavía ese tiempo para hacer una revisión de los libros y que en forma personal, pues ellos den también su opinión y también qué quieren para sus hijos, ¿no? Entonces, yo sí pediría que estudien los papás, que reciban los libros, que los revisen y que ya en acuerdo con los directivos y las escuelas digan cuál va a ser el proceder. Y eso es lo que están mostrando los libros y lo importante es llegar a un acuerdo. Esto sí, esto no, no queremos. O sea, hay diversidad de papás y de pensamientos, pero yo sí pido que los papás se pongan a estudiar, la semana pasada y esta, solamente quiero mostrar lo que se habla en los medios de comunicación
y que no nos damos tiempo nosotros de estudiarlo. Es que no hay libros. Bueno, hay ligas para estos libros. Entonces, lo más importante es nuestra opinión y qué queremos para nuestros hijos. No sé quién pueda opinar diferente o algo personal o lindo. Pues buen día de nuevo. Yo creo que están, a mi juicio, muy bien los libros, que se les puede criticar algunas cosas, pues sí, cualquier cosa es criticable, cualquier cosa. Que, pues sí, son niños más con rasgos anglosajones que mexicanos, pues sí, a lo mejor eso puede ser corregido, pero imaginemos el momento en que los niños ven a esos niños y ven niños, dirán, estos niños no son como nosotros. Bueno, pues, pero son niños. Entonces Sí, ven, van a pero ver, surge un asunto de diferencia de raza, pero de- eso ya está más, esto ya está más, por ejemplo, ahorita en tu reflexión, pero en No, ellos, espérame, pero yo como niño, o sea, quiero tener la misma camisa que tiene el del dibujito. no, fíjate que no es precisamente así. Los niños tienen la maravillosa habilidad, o no sé cómo llamarle, de que si son negritos, güeros, se llevan bien entre ellos, no hacen la diferenciación prejuiciada de los adultos. Eso ya es más adulto. Los niños pueden ser ricos, pobres, descalzos, con zapatos, ellos no les importa. No se quedan en eso. Quizá les llame la atención. Ellos quieren jugar, platicar, son extraordinarios cuando encuentran la capacidad que tienen para integrarse los niños es maravillosa. Así que, bueno, pues a lo mejor habría que corregir eso. Sí, yo también diría, pues mejor fotos de, pero entonces cuando saquen las fotos van a decir, pero esos niños son de la zona de la Ciudad de México y estas fotos no representan a los niños de Chiapas. Pues entonces busquen integrar fotografías de niños de todos los sectores sociales y culturales del país. Pero no les va a alcanzar el ¿Cómo espacio porque no? Pues, ¿cómo es no les va una a diversidad alcanzar, hombre? enorme. Por favor. Es que es una diversidad enorme, enorme en cuanto a colores, costumbres. Van a decir, ¿y por qué esos tienen trajes huicholes? Y no, bueno, pues pongan a los huicholes, a los lacandones, a Pues los de la sí, Ciudad de y que México. aprendan que hay Pues no les va a huicholes, alcanzar la que página, aprendan porque que hay es un huicholes. mosaico. Y quien no salga ahí van a decir, y los totonacos de la Sierra Norte dónde están? Y los tzotziles, a nosotros no nos tomaron en cuenta, va a ser un degenere. O sea, eso podría comentarlo el maestro, eso sí. Y entonces hacer una actividad donde visiten diferentes imágenes de los diferentes pueblos de la tierra y diferentes, en toda la diversidad, no les va a alcanzar 1 hora, 2 horas, se van a quedar mucho tiempo, porque además van a hablar de las costumbres. Entonces, a mí me parece que sí habría que incluir fotografías e imágenes con más diversidad, sí, de acuerdo, pero no creo que sea un problema así complicado, así complejo o que afecte verdaderamente a los chicos, ¿no? O la clase. Esto que dice Víctor me parece muy adecuado en cuanto a la toma en cuanto a las emociones, porque en general la gente promedio le teme a las emociones, a sentir. Entonces es algo que me gusta que este tema surja para que hablen de lo que sienten y que haya espacios para compartir con el grupo, con el maestro, la maestra. Aquí sí habría que preguntarse qué va a hacer el maestro y si el maestro o la maestra están preparados para comentar acerca de las emociones, porque yo que me he encontrado en cursos y talleres que doy, incluso gente de psicología les cuesta trabajo hablar de sus emociones. Entonces, ¿qué van a hacer los maestros? Los niños tienen que ser ayudados a expresar sus emociones porque vienen de una casa, puede venir de una casa donde, y te callas, y no llores, y esto y el otro. Y entonces las emociones aprenden a contenerlas. Entonces va a ser un trabajo, va a ser un desafío muy interesante cuando el maestro o la maestra les pida hablar de qué han sentido últimamente respecto a los cambios de su cuerpo. Eso es muy interesante. Ojalá los maestros estén preparados en ese terreno porque bueno, quién sabe que puedan avanzar. De todos modos, ya el hecho de que lo tomen será interesante, me parece interesante. Yo creo que los libros son perfectibles. Sí, yo creo que veía ayer una protesta que hizo una señora no recuerdo el nombre porque lo vi muy rápido en qué lugar, y habla de que la educación nos corresponde a nosotros, los papás. Dije, sí, y están preparados papás, o sea, no me vengan con eso, por favor.
O sea, los papás ignoramos mucho, o sea, hay mucha ignorancia en los papás. ¿A dónde aprenden lo que saben? Muchas veces en la televisión, por ejemplo, temas como el amor, todo eso, ¿dónde lo aprenden? En las telenovelas o en su propia experiencia, que es la mayoría de las veces muy accidentada. Yo creo que los maestros sí están mejor preparados que los padres de familia en promedio en muchas áreas. Entonces, hay cosas, por ejemplo, reglas de urbanidad, cosas así que sí les corresponde a los papás, perdón. Pero, por ejemplo, la sexualidad a los papás, híjole, no, eso va a ser un verdadero degenere, y le corresponde a los maestros, porque hacen un promedio y una síntesis de la sexualidad, aunque les falte mucho, que se pueda criticar mucho, pues sí. Pero, por ejemplo, estos modelos, oye, me parece fantástico. A mí sí, desde mi punto de vista muy olinto, me parece que está bien. Como Lo de la apertura, botella, este asunto del sí, pintar de blanco el agua, etcétera. creo que sí puedan ponerse nerviosos y hacer burla de todo eso, pues sí, pues sí. Pero si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Pues El como nos proyecto de educaron a sexualidad, nosotros, ¿dónde aprendiste tú eso? pues sí, pero realmente sexualidad En de el veras barrio, en el barrio, y muy accidentado, muy con la prejuiciado, revista mucho, Jaja. mucho tabú, sí, el diversión, ¿se acuerdan, no? El Playboy, cuando se podía ver todo No, eso. ese era para los ricos, no, por favor, Sí. hombre. Penthouse, ¿se Bueno, acuerdan? no, estás Sí. hablando de los fifís. Yo estoy de barrio y sales con los fifís. A ver, No, ahí Mira, da comentario de No, esto. yo el creo punto que sí, fino, el que, punto fino de Aida. ay, gracias. No, cual. Yo creo que si se trata de criticar, podemos criticar y vamos a encontrar muchas cosas, pero me parece que nos estamos yendo por lo más superficial, ¿no? Que son las fotos, lo que falta. Yo creo que lo que hay que ver es lo que hay. Y lo que hay es una actividad muy interesante que es Gracias hablar por de lo... decirme superficial. Oh, no, ya dijeron que era fino mi punto de vista, no que era crítico, ¿ya ves? Bueno, el caso es que entonces yo creo que lo importante es la actividad que se está planteando ahí, que es el expresar los sentimientos. Y creo que independientemente de que el maestro sepa o no manejar esta situación, que sea un experto, el hecho de que los niños puedan decir, yo estoy sintiendo cosas raras, esto puede darle la idea al otro niño o niña que también está sintiendo esto, que no es raro él en sentirse así, ¿no? Sino que es algo perfectamente normal y que puede pasar. Entonces, esto en sí ya es darte una idea de que a todos nos pasan cosas y que también los podemos expresar aun cuando sea difícil, lo que tú puedas decir ya es bueno y lo que puedas escuchar también lo es. Entonces creo que todo esto es un punto de interacción en el cual se puede empezar a comentar más cosas, pero de manera seria, porque no se están diciendo todo esto de la actividad. ¿De qué forma platican los niños? Platican todo esto que está viendo aquí en los libros, pero con morbo. Y lo platican distorsionado. Entonces, acá es una manera de entrarle a temas sexuales serios con toda la apertura, con toda la posibilidad de verlo, incluso práctico. Por eso es el ejercicio que se hace. Incluso la niña está expresando la cuestión de la menstruación, que también aquí, pues yo creo que la pintura lo está mostrando, ¿no? Y esto a veces el niño no sabe lo que le está pasando a una niña. Entonces me parece muy interesante, a mí me gusta, me gustó la actividad. Y claro, pues errores va a haber muchísimos, ¿no? Pero estamos hablando de una sexualidad abierta, explícita, sin morbo. Y claro, los papás tienen muchas limitantes con esta, y esto lo vemos siempre en la consulta y en todo lado lo vemos. En las casas no se habla de sexualidad. Es un tema que aunque no te dicen que está prohibido, sabes que está prohibido porque no se puede hablar de ello y ya con eso te están diciendo esto no es bueno y por lo tanto jamás tienes información, ¿no? Sí, la metodología por indagación, y por eso hice énfasis al principio, antes de la narrativa de la niña, Ajá. la indagación. Y digo, sí, un término que yo creo que tenemos que investigar todos y realizar toda esta metodología que me parece interesante. Me pareció interesante esa primera narrativa de la niña con los sentimientos. La verdad, eso me impactó mucho y que lo hayan puesto en los libros.
Y después, pues ya viene, ¿no? Lo que es la práctica de la botella y la formación de los aparatos reproductores. Yo creo que efectivamente, Aida, cuando todos platicamos, oye, ¿cómo le has hecho en este problema? A mí me pasó esto y tenemos la confianza y esa apertura, pues efectivamente comenzamos a tener todo un crecimiento. Les voy a platicar algo que de niño yo, porque efectivamente los papás, nadie te dice, oye, vas a tener una eyaculación, como que jamás, jamás te dicen, oye, vas de cuenta que te vas a orinar en la noche o temprano, y eso se llama eyaculación. Y en lo personal, cuando yo como médico ahora lo entiendo, y dices, oye, ¿qué me ocurrió? Pues yo me sentía como pegajoso, y como escuchaba yo el azúcar en sangre, decía, creo que soy diabético. Y entonces eso me apenaba, y no le dije a mis padres, oye, me está pasando esto, ¿sí? Ante una eyaculación, y dices, ¿y ahora? Y dices, oye, esa polución que pasó en la mañana, pues es natural, y platícamelo, pero ¿a quién se lo platico? Porque te da pena. Bueno, La, esto que cuentas tú es como muy normal, pero en mis épocas yo conocí a algunos amigos a los que sus papás a una determinada edad lo llevaban a un prostíbulo, a que tuviera relación con una prostituta. El contexto es para que se haga hombre, y bueno, lo iniciaban, por decirlo de esa manera, y había alguna casa o alguna mujer especialista en iniciar a los jóvenes. Y así les Ujú. explicaban el tema de la sexualidad. sí, sí, pero los cambios suceden, Claro, pero te los quedas tú, ¿no? no, Si una bueno, estoy policía contando lo que nocturna, yo vi alguna vez que me contaban mis amigos, porque a mí jamás me pasó eso. sí, Yo soy o de uno barrio, dirá, barrio. eso es pecado, ¿no? ¿Qué me No sé pasó? si Eso es es pecado, pecado, pero no ¿no? es quizá lo adecuado. O sea, no sé si es pecado, pero, No, pero eh, sí se llega a manejar también así, ¿no? pero por Como niño, de supuesto que acuerdo a tu sí, educación, por Ujú. dices, ¿qué supuesto me que está sí. pasando? Me estoy convirtiendo en un niño malo, ¿no? Porque tengo sensaciones raras Sí. y me gusta, ¿no? Además, O sea, dices, oye, alguien hubiera hecho la narración de que es natural, ay, como que le bajo a mi tensión. Les platico algo personal. Y yo creo que cada uno tendrá en lo personal una historia, ¿no? Y dice, sí es cierto, y que es a veces difícil el externar, ¿no? Porque ya creciste, ya maduraste, ya puedes contar todo lo que te sucedió, ¿no? Pero eso es importante, hablar de los temas de una manera abierta, ¿sí? ujú, Abierta. Sí, 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 por supuesto. claro. Sí, yo creo que el tema de la educación pasa mucho por la familia y desde recién nacido comienza el proceso y no solo dejarlo en manos de los maestros, que en el mejor de los casos serán buenos maestros, en el mejor, pero no es lo mismo educar a dos niños que educar a 25, a 30, no sé cuántos estén en los salones ahora. Y también, pues que no todos los profesores tienen la misma calidad, la misma educación, el mismo nivel cultural, y a veces los niños que vienen de una familia con más dinero, pues se burlan de los maestros por la forma como van vestidos, por los zapatos que usan, porque no tienen el teléfono que ellos tienen. Pues hay muchas cosas ahí que, por eso insisto, aunque me hayan dicho superficial, en el tema de los Ay, dibujitos, ay, porque esos ay. dibujitos Me dolió. son la mejor forma de posicionar el pensamiento del niño y generarles un deseo de lo que ellos pudieran ser. Ese es el efecto de los murales en las iglesias, en los conventos, la explicación del evangelio, es la publicidad subliminal. Uy, hay un montón de cosas. Pero bueno, temas. Pero ahí habría que ver que no nada más es la imagen per se, ¿no? O sea, la imagen solita, sino el entorno comunicacional que se le da, es decir, la Más a mi semántica que se favor, le ¿tú, da, ¿no? tú crees que todos los profesores tienen la capacidad para eso? A mí Yo, eso es lo que me preocupa. Si el libro Pero, fuera un poco más dentro del esquema de la sociedad mexicana, mexicana, no de las lomas, no de Santa Fe. pero bueno, tú estás ahí comentando de los maestros y No, ciertamente, no, no, de los dibujos.
No, bueno, sí, pero mencionaste a los maestros que si tienen la capacidad o no, pero mira, yo, No, creo yo que no todos la tienen. Mira, quiero pensar no en un profesor del Oriente, no en uno del Benavente, no en uno del centro no, no, escolar. no, Quiero pensar en uno de que esté allá en Aguacatlán o que esté en Songosotla o en Zapotitlán de Méndez. Quiero pensar en los que están en la Sierra Negra, que pero ¿no te llegan parece un tanto lunes y salen de... prejuicioso lo que estás No, diciendo? no, Te porque voy a decir por qué sí, porque ya estás desestimando. yo he visto muchos asuntos de los maestros, los he vivido de cerca, tuve muchos amigos maestros, líderes sindicales, y las cosas que te contaban eran tremendas. Sí, sí, sí. Yo he dado capacitación a maestros también, he trabajado con maestros, he trabajado en escuelas, y sí, ciertamente hay maestros llenos de prejuicios, gente muy deficientemente preparada, sí, pero no es la mayoría. No, Eh, yo no estoy generalizando, no, no, en bueno, ningún momento. de cierta forma sí, pero bueno, eso No, 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 en cuanto a los estoy maestros, preguntando. Mi estilo es cuestionar, no es sí, calificar, porque ¿quién soy pero yo ya para lleva calificar? sesgo. Solamente tengo juicios de valor, no podría yo ir más a fondo, yo no acabé la primaria. Ok, pero fíjate, eso en cuanto a los maestros, que tienen todo un periodo de preparación de años, por lo menos en las áreas más importantes del conocimiento humano en general, en cuanto a pedagogía, en cuanto a sistemas de educación, etcétera, que lo hayan aprendido mal algunos, pues sí. Sí. Ahora, veamos a los padres de familia, ellos no. Ellos no tienen, la mayoría, el promedio del padre de familia está educado por la cochina televisión, por sus propias costumbres de sus propias casas. En el mejor de los casos tendrán algo que no tienen los maestros, que es Pero el qué, amor por sus hijos. pero es que también los maestros son papás. Sí, pero de sus hijos, no de todos los Pues, alumnos, hombre. pues Digo, los papás igual, yo voy los a los papás, hechos prácticos. no, ¿Cuántos los casos no papás hay? igual. Al alumno fulano de tal lo pasan siempre con las mejores notas porque su papá es el presidente de la mesa directiva de los padres de familia o es Pero el ahí estamos asesor de hablando no de sé qué. políticas de los directores. Pero se da en todos entre más pequeño es el pueblo, más se dan estos intereses. Sí, ¿Cuántas veces no te han consultado? A mí, infinidad de veces, oiga, écheme la mano para que mi hijo entre a la normal, oiga, es que mi niña se quedó, la sí. UAP no le da, no puede usted hablar ahí con usted que conoce gente. Así funciona. Fíjate, lo que estás diciendo, estás hablando de acciones que quiere implementar un papá o una mamá para que entre su hijo. O sea, lo que yo quiero decir es que en promedio el maestro como maestro está mejor preparado que un padre de familia en general, en promedio. Ojalá, Porque el yo lo padre de único que digo es familia, que el papá tiene amor por el niño, cosa que no sé si tendrá el profesor siempre, sí, sino que pero muchas el veces amor por el el niño es profesor algo muy responde a subjetivo. los intereses políticos del medio donde se desenvuelve. Pues los papás también, o sea, todos tenemos influencias, tenemos tendencias. Y lo que yo digo es que como papás, en general, el promedio del papá, de los padres de familia, hay mucha ignorancia, la verdad. En cambio, el promedio de los maestros como promedio tienen mejor información. Ahora, ¿cómo organizamos moralmente la información, éticamente? Híjole, pues ahí sí ya tenemos que No, hablar. pues estás pidiendo demasiado. Yo creo que si le preguntas a los padres de familia cuando llevan a inscribir a sus hijos qué es la ética, pues te van a dar una respuesta doctoral, ¿no? No, ojalá, Pues no ojalá. saben, hombre, por favor. Pues, Fíjate, No saben, pues por eso. Y yo creo que el pero tienen maestro amor por sus promedio, hijos, quieren que sus hijos sean mejores que pues sí, ellos, pero hablar no de quieren amor, que ¿qué es sufran eso? lo El que amor ellos es algo muy sufrieron. vaporoso. El amor, ¿qué implica el amor por sus hijos? Implica mil cosas. Desde maltrato, te pego porque te amo, ¿sí? Ese es una mala interpretación del amor, Pues sí, pero o el apego. sí, No, bueno, Marx hizo un programa del apego maravilloso. oye, yo, bueno, Pero bueno, hay que ese a es recordar, todo ver, un tema, otros ¿eh? temas, yo porque Es un creo, ya, tema. ya llevamos yo creo media que hora. tampoco se podemos generalizar y decir que el amor está en los padres, ¿no? No, no, por Porque eso digo que eso no. también es muy relativo. No. El amor Hay, está hay en el papás viento, dice la amorosos, canción. ¿Lo vas a discutir?
Oye, hay papás amorosos y hay papás no amorosos. Hay Claro, maestros amorosos y hay maestros no amorosos. Entonces yo creo que claro. no podemos Hay generalizar. políticos buenos y hay políticos malos. Sí, sí, Hay por eso, pero no sacerdotes podemos decir buenos y que hay el amor está sacerdotes en la malos. casa. Es un tema Mucha, de ¿cuánto? es la condición humana. Pero Sí, bueno, pero Oye, ¿cuántos ¿ustedes niños tienen reciben hijos? más amor en la escuela ¿Tienen con un hijos que vayan a maestro? la escuela en este momento, a la No, ya primaria? no, ya, eso ya Yo Entonces pasó. tengo ya nietos, dejemos yo que tengo lo resuelvan los nietos, papás de los niños que están en la yo escuela. tengo nietos que van a la primaria. Está bien, oye, pero nada más ya es quiero mencionar responsabilidad de sus que, papás. que nuestro México es tan grande y tan diverso que no es lo mismo el norte que el sur y el centro. Exactamente, Así es. Sí, por eso o digo sea, lo de los dibujos hay y otras niños, hay cosas. niños, hay niños y niñas que apenas están desarrollándose y saben que debe de unirse con un hombre en una población de la sierra, de Cierto. donde sea, y dices, oye, te vas a casar con fulano. Dices, ah, sí, si vas a tener hijos nada más. O sea, esa condición todavía sigue existiendo. Yo que estuve en la sierra de Guerrero, cuando hice servicio social, ya hace un buen tiempo, en los 80, en el 81, pues viví todo eso. Y dices, si estas niñas, pues no se han terminado de desarrollar y ya saben que deben tener hijos, ¿no? Sí, Que es la única condición. Nuestro México querido. Bueno, ese es el tema. Está bien. interesante. ¿Qué otros temas? Bueno, yo quiero tocar un tema que también está relacionado con las escuelas, pero en otro aspecto. Hay una gran preocupación, de los maestros, lo he escuchado en de varias universidades. Esto me lo han comentado a nivel de licenciaturas. Están muy preocupados los maestros por la actitud que están teniendo los alumnos de la generación que empieza ahorita en 2023, la que inició ahorita en agosto. Y el problema al que se están enfrentando es de mucha agresión de los alumnos hacia los maestros. Es alarmante porque incluso ya están poniendo hasta focos rojos en los grupos de qué hacer, ¿no? Y están pidiendo opiniones a las autoridades de cómo manejar estos casos, porque dicen que en todos los grupos, y esto lo he escuchado, les digo, de varias universidades, en todos los grupos hay siempre quien genera el conflicto, pero estamos hablando de cosas graves que se enfrentan al maestro y lo encaran y lo amenazan de que no sabe alguna cosa, de que no les parece cómo les habla, sobre todo estas cuestiones de que ahora hay que tratarlos con tanto cuidado porque se ofenden. No puedes decir, no debes de llegar tarde, por poner una regla, porque el niño te contesta, yo tengo derecho a llegar a la hora que yo quiera. Entonces, lo que se está viendo, y esto a mí me llamó mucho la atención y me puse a ver qué pasaba, y encontré que se han manejado como reacciones post pandemia, todo esto que se está presentando, que es una cuestión de poca tolerancia a la frustración que se generó en la medida que se perdieron los lazos sociales, las interacciones sociales, que se interrumpieron el ritmo de vida. Básicamente, pues esto les pasó a ellos en la preparatoria, más o menos es el grado en el que en ese momento estaban, ¿no? Y que toda esta interrupción que hubo, que se quedaron encerrados con las familias y que en las familias no encontraron respuesta, a propósito de lo que estábamos hablando ahorita, no encontraron ni la comunicación, ni el cariño, ni el entendimiento, porque cada papá estaba en lo suyo, en una situación tan complicada que no hubo comunicación para nada, esta se perdió. Entonces, ¿qué generó esto? Un incremento en el estrés, angustia, mucho depresión que no se pudo manejar en estas generaciones preparatoria y que ahorita están entrando a nivel licenciatura. Entonces, yo lo que me encontré es que esto no se está presentando aquí en México, sino que es en todos los países que se fueron tanto tiempo al confinamiento, porque hubo, no sé, por ejemplo, Canadá, estuvieron creo que un mes, 2 meses y regresaron a las escuelas.
pero no todos estuvimos tanto tiempo como en México, ¿no? Pero los países que tuvieron esta experiencia, esto es lo que se ha encontrado. Entonces aquí viene ahorita el problema, ¿qué hacer, no? ¿Cómo resolver estas situaciones que se presentaron estando en condiciones de encierro y donde no encontraron el apoyo de su familia ni la comunicación con ellos? Entonces, algo que decimos, bueno, sí, en tu casa puedes encontrar todo esto, pues relativamente, ya vimos que tampoco es así, ¿no? Y esto generó toda esta situación que estamos viviendo ahorita. Ya no saben cómo relacionarse, no saben cómo platicar de sus cosas. Por eso ahorita que yo escuchaba este tema que nos estaba presentando Víctor, me pareció muy interesante, porque todo lo que pasó ahí también es una oportunidad de hablarlo en este momento. Y creo que los maestros nos tenemos que meter más en lo que pasó, no tanto es, me está agrediendo, sino sería entender un poco por qué está agrediendo a este chico, ¿no? ¿Qué hay atrás de todo esto? Y debe haber una gran angustia y que le esté expresando por esos canales, ¿no? Por la agresión, en lugar de decir, tengo miedo. Me generó mucho conflicto el estar así asado, ¿no? Y creo que esto es algo que no sé si Olinto haya tenido esa experiencia con compañeros. Yo no tengo ahorita ningún alumno de esa generación, entonces no puedo hablar en cuanto a mí. Los alumnos que yo ya tengo ahorita son más avanzados en sus grados, van en quinto, sexto, octavo semestre, pero sí es de llamar la atención, ¿no? Por eso se los quería comentar. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención y por eso yo dejé de dar clases a nivel licenciatura en escuelas privadas. Eso es algo importante, Ya. porque parece ser que hay una diferencia entre, por ejemplo, chicos de las prepas de la UAP, por ejemplo, a los de las escuelas privadas. Muchos de las escuelas privadas fueron chicos que no pasaron los exámenes de admisión en la UAP. Y yo lo que me encontré durante años, y por eso me desencanté de dar clase, es la actitud de los jóvenes. Es una actitud muy indolente, no les interesa verdaderamente el aprendizaje de las materias que se dan, no, es lo que menos les interesa, lo hacen a fuerza porque tienen que hacerlo, la participación es muy pobre, debo decir que hay excepciones extraordinarias de chicos maravillosos y chicas igual, pero son muy pocos. Lo que más les interesa, y otra vez aquí viene la influencia de los medios de comunicación, es el interactuar y ver qué ligan, ¿no? Se van muy guapas, muy guapos, y cuando llega la hora del descanso se emocionan, despiertan y ahora sí vamos a interactuar, lo cual me parece natural también, no me espanto de eso, creo que es algo muy natural en jóvenes tan jóvenes, pero lo que llama la atención es que no les interesa verdaderamente el conocimiento, el estudio, y a veces los maestros, en la búsqueda de mejores procedimientos para eso, a veces se vuelven o nos tenemos que volver como en animadores para despertar el interés con jueguitos, con dinámicas y cosas así, Sí. para ver si así despiertan los chamacos, los jóvenes, porque pues no, entonces, a ver, les digo, a ver, ¿qué opinan sobre tal tema? Elaboré un tema, comenté, digo, ok, jóvenes, ¿qué opinan? Y nadie levanta la mano, nadie, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nadie tiene alguna opinión? No. Entonces tengo que ir a ver tú, Jorge, ¿qué opinas? No, pues está bien, profe. Nada más eso, pues sí. Pues, ¿qué más? Y se miran, se ríen, digo, ay, qué desesperación. Yo di varios años y ya no aguanté, dije yo no. Muy distinto a dar clases en maestría, porque maestría es otra actitud, ya es una actitud de compromiso. No, yo no sé qué le está pasando a muchos jóvenes. Claro que tengo que hacer la aclaración que hay jóvenes maravillosos que están proponiendo cosas extraordinarias, hay mayor conciencia en unos, en otros, y que también mencionarle la diferencia que en escuelas particulares y de la UAP, porque yo tengo compañeros que dan clases en la UAP y me comentaban otras cosas, me dicen, no, pues mis alumnos a todo dar, ¿eh? En serio que me cuestionan y dicen y trabajan muy padre. Y digo, ¿en serio? Oye, ¿de dónde hay de eso? Dices, pues allí en la UAP, ¿no? Y son jóvenes de niveles económicos más bajos, ¿no? Entonces, donde yo daba clases, pues llegaban en coche y pasaban por ellos en coche y pues ropa pues, más fina. Y yo no sé si eso esté influyendo o influya en la indolencia y en el valegorro hacia el estudio y los otros chicos no, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante. Esto que dice Sara sí es
es preocupante porque recién estaba viendo un video donde un chico, y seguramente lo vieron ustedes, agrede al maestro, lo empezó a golpear. Entonces, es increíble hasta dónde han llegado, ¿no? Yo recuerdo, yo estudié allí en la cerquita de donde estás, Jesús Manuel, en La Fragua, eh, cuando un chico se portaba mal, llegaba la mamá o el papá, sobre todo, bueno, generalmente es la mamá la que llega, y entonces decía, ¿y qué hizo mi hijo? ¿No? Y no, y maestra o maestro, usted corríjalo, dígale, no lo deje salir, y si es necesario hasta dele su gizazo. No, 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 señora, no es para tanto. No, porque este chamaco, a veces con palabras más fuertes, tiene que aprender. Después, las cosas han cambiado, porque ahora llegan, ¿qué le hizo a mi hijo? Porque mañana usted no tiene trabajo y de mi cuenta corre, y entonces el Que chamaco no podría tiene. ser derivado de un abuso de parte de los profesores. En algunos casos sí, ciertamente, pero también en esa tendencia a que ya son casi intocables. Tienen, por ejemplo, tienen que pasar, nadie puede reprobar. ¿Cómo vas a reprobar a un alumno? Eso también tiene que ver con políticas de la empresa, digo, de la institución, ¿no? Pero, pero la cuestión es, ¿por qué no? ¿Por qué no tiene que aprender? Porque no, le echó la flojera y ahora hay que pasarlo. Oye, pero no, pues pásalo. ¿Pero por qué? Pues pásalo. Ay, Dios mío, no, no, no. O sea, los chavos ya son. Y luego hay otra cosa. Los maestros dejaron su papel de maestro y pasaron a ser solamente como coordinadores del proceso de aprendizaje. Coordinan así como que te auxilio en tu proceso. Esto con las nuevas tendencias también hay que decirlo. Bueno, los libros estos hablan de eso, de que el maestro debe coordinar, debe crear comunidad, debe Coordinar convocar, se firman actividades. acuerdos. Pero Ahí aquí, dice, exacto, como dice Ara, aquí se es firman los acuerdos de los alumnos, o sea, ya desde esta edad, desde los Ah, 5 o 10 años o lo que sea, les van a enseñar a generar acuerdos, es una lo cual me parece responsabilidad y a maravilloso. sí, participar en eso es bueno. comunidad. Sí, pero dirigidos, coordinados, aquí tiene que ver también la actitud del profesor o la Claro. profesora en cuanto a ese tipo de actividades, porque me parece muy bien que el chico tenga o la chica tengan pues la actividad, la investigación. Me parece que esto que la indagación tiene que ver con la investigación. Yo creo que Claro. la ciencia tiene que impartirse desde la primaria, es más, desde el kinder. No esperar a aprender a hacer una tesis para que. Eso no lo veo mal, Ujú. lo Ajá. que veo mal son las fotos. Pues sí, pero pues Y estos Víctor, jóvenes. a ver, yo acá quería interrumpir. Víctor, ¿tú no te has visto esto que estoy comentando tú tienes primaria, ¿verdad? Sí, sí, y ¿No has aquí hay notado esta varias situación en los conductas. niños? Sí, sí, tanto niños regulares como niños que nosotros trabajamos mucho con discapacidad intelectual, no tanto motriz, pero sí de conducta emocional. Y efectivamente se da en todos los niños esta conducta. Cuando, cuando vemos, yo quería abordar el tema de que estamos normalizando la violencia, porque esto parece una pandemia, es a nivel Ese es mi mundial. tema. Ah, ¿Qué hablaste? bueno, Espérate, oye, oiga, pongo el tema, ya te metes en eso, porque ese es el no, tema que yo traigo, que a ver, tiene que ver con la falta de educación, con malos maestros, con malos A ver, que ejemplos, con la termine mi influencia de Víctor. la bueno, televisión, A ver, con falta todas estas Víctor. cosas. bueno, ya ahí nada más A puede ver, comentar. ola de violencia tras partido de Rayados contra Cruz Azul. Difunden videos de pelea entre la afición. Ahí están las fotografías. Imágenes, dice el pie de foto, impactantes. Muestran la violencia que se desató en las inmediaciones del estadio que tiene el nombre de un banco después del enfrentamiento entre Rayados y Cruz Azul. La jornada 6 de la Liga MX, múltiples videos. Ahí hay uno de ellos, se los pongo, si es que se deja, porque de repente me censura. Ya se atoró. Esto que sucedió en el fútbol mexicano, que agredieron a dos paramédicos, ¿eh? Les pegaron a dos paramédicos con singular alegría. Bueno, ahí Qué hay un horror. anuncio. Ahora todos son anuncios. Pero Hay mira, esto no es nuevo, Jesús Manuel, marcos esto no es nuevo. responsables de estos actos violentos. No quiere jalar el video, pero andan en las redes sociales los videos de lo que pasó en el estadio. Y Sí, esto, se fueron contra los paramédicos de la M
una ambulancia que llevaba a los médicos. Pues los revoltosos no pararon en esto y es un escándalo en el medio de los aficionados al fútbol. No sé qué pasa, no quiere jalar. Acuérdate de los hooligans, hace muchos años. Ajá, esto no es nuevo. Desde que era yo chavito, yo también soy de barrio, ahí en el barrio Santa María, eran las broncas cuando había fútbol. Por eso odio el fútbol. Bueno, no lo digo, no me gusta, pero sí, no me gusta. Pero porque había mucha violencia. Cada vez que iban mis cuates al partido, terminaban en agarrones, en Sí, broncas, pero entre ellos. con el otro, y a veces, ya sabes, las Aquí broncas se está, generalizaban. es Entonces, un la violencia asunto siempre ha que debe de pasado. preocuparle a las autoridades y debe de preocuparle Sí, a los promotores, productores y generadores de ganancias de las televisoras, que son los que fomentan estas rivalidades, que poco tienen que ver con el deporte, tienen que ver con lo que decía el doctor, con este asunto de la violencia. Ese es sí. uno de los videos, mire. Ahí se empiezan a dar trancazos. No, qué espanto. Pero como dice Víctor, los hooligans eran extraordinarios, o son, depende si todavía andan por ahí, extraordinariamente violentos, los hinchas argentinos, no, qué cosa. Una O sea, brutalidad en esto que está Rusia. pasando se da en la política, se da en el discurso político. Sí, lo que dice Ara es que en la educación no se había visto, en el ámbito de las escuelas no se había visto como se está viendo ahora. Eso es lo alarmante. Sí, claro. Siempre en las escuelas había normas, reglas que más o menos se respetaban. Mira, Del fútbol, sí, vean esto. Estos son los paramédicos, es la ambulancia. híjole, qué horror. Pero el joven también se baja y ve, no, se fue a meter a la boca del lobo. Es lo que le dijeron a la mamá del niño José Luis Tlatlegui cuando una bala de goma. Pues es que De se fue goma. Sí, qué lástima. no, señora. ¿Qué tenía usted que andar haciendo ahí, revoltosa? Así le dijeron. No, pero, fíjate ahí cuando hablas de la violencia de la política, ¿quién dio la orden esa vez para disparar esas infames balas de goma? El El que tenía el comandante. poder para dar la orden. Que curiosamente era un civil. No, pues era un Siempre las civil. atrocidades que cometieron los... Esto, más esto, que seguramente ya lo vieron o no lo vieron, el tema de Rubiales, del beso que le da a la chica esta que se ha hecho todo un escándalo. No sobreviví las imágenes, pero no me detuve. ¿Qué pasó El ahí? presidente de la asociación. Creo que le preguntó, Aparece ¿no? un video, Sí. aparece un video ayer, después de que ya lo suspendieron, donde dice, la chava no dijo nada cuando la abraza ni cómo se le monta, sino que fue por el pico. Y ahí viene. Lo voy a hacer grande. Ujú. Esta señorita de color amarillo va saludando a uno de los funcionarios. La que sigue, la rubia, está dándole un abrazo a la reina, cosa que en mis épocas no se permitía tocar a la reina, era como Ujú. autista. Luego sigue la princesa, que está viendo cómo, y Rubiales está aquí, el peloncito, está dándole un abrazo a la número 11, que es Jenny Hermoso. Y vean lo que sucede. Vean, Uy, carga, ella lo carga, ¿se dan cuenta? sí, se sube en Qué ella, bestia, qué se bestia. monta. No, ella lo carga. Por eso. Bueno, Pero este tipo, ¿qué le dio por hacer no, eso? pues no, pero él no lo hizo, ella es la que lo jala y lo carga. ¿Cómo No, crees? él a A ver, ella. a No, ver, él se repítelo. sube en Él, ella, él Otra se vez, monta. a ver, él se Él se monta en a monta. ella. ver, esto es como los choques. Lo abraza. Hay 4 ángulos para ver un choque. A ver, A ver, Mira, lo abraza y se monta, míralo. Él es el malvado. vean. Y ahí viene ¿Sí? el beso.
y le toca la parte baja, mira, le va ahí. No, pero él la abraza y se monta, él brinca, Sí, sí. porque Una ella polémica. no lo Hoy está agarrando no, de la no voy cintura al para... hecho de si la cargó o no lo cargó. O sea, el hecho es que la violencia y todo esto está en el fútbol Claro, de una manera sorprendente. claro. Por eso decía yo que estamos normalizando la violencia. Esto es una Está pandemia. normalizando la violencia. Esto es mundial y ya tenemos que parar este asunto. Podríamos hablar de valores, podríamos Podías decir sacar que un decreto. un, un decreto, que les gustan los decretos, podemos hablar de que si influye la televisión o no, que si las redes sociales. Hay un tema que se llama responsabilidad emotiva y tenemos que estudiar qué es eso de responsabilidad emotiva. Y es la conciencia de que nuestros actos y palabras tienen impacto en los demás, en las demás Es personas. eso. Responsabilidad emotiva. Y eso Consecuencias hay que que estudiar. tiene que hagamos uso del lenguaje de manera inapropiada Así es. de nuestros actos. Exacto. O sea, todo tiene una consecuencia y hay que aplicar la ley. Sí, en verdad, hay un castigo o una recompensa ante tus actos, pero hay que estar conscientes. Hemos perdido esa conciencia. Cuando hablabas de que el alumno le falta el respeto al profesor, dices, oye, hay una falta de empatía con los sentimientos ajenos. O sea, ¿por qué tú no te pones como joven a respetar a ese maestro? Y dices, sí, es cierto, o sea, tenemos que regresar y tenemos que estudiar nuestra responsabilidad como seres humanos. Es lo más importante, no es de que, pues me vale. No, entonces viene pues una represalia sobre una acción, pero que tú tienes que estar consciente, ¿sí? Y es el despertar de la conciencia, dicen los psicólogos, ¿no? Sí, El yo despertar de la conciencia. por eso hablaba Víctor de que había que analizar qué está pasando con estos jóvenes, no de sancionar nada más y ya acabar con eso, sino ver qué hacer, pues, por eso la preocupación, no es el chisme, ¿no? De pasarlo y ya, sino qué vamos a hacer con todos estos muchachos. Incluso me pasó con que vi niños, bebés, que no conocieron las relaciones sociales hasta 2 años después en su vida. Entonces esos bebés cuando salían, empezaron a salir, se asustaban de ver a la gente y se asustaban de tener interacción con los demás porque estaban aislados. Entonces yo creo que todas estas repercusiones que tuvo que generó la pandemia no se han analizado y en la medida que no se analicen, pues no se van a tomar medidas para resolverlo, ¿no? Por eso era mi preocupación con este tema. Sí, pero la represalia siempre es importante, ¿eh? Es decir, has cometido una falta y Hay deberás que pagar por atenderlo, esa sí. falta. Sí, sí, Hay sí, que sí. atenderlo, ¿Sí? ¿no? Independientemente de que mientras viene la educación y retomamos la educación, porque la educación se mama en casa, Claro. ¿verdad? O sea, sí tiene que haber una represalia ante un acto. Y es cuando entendemos. ¿Cuándo entiendes que no debes de levantar a 100 por hora tu auto? Cuando viene una multa, te duele el La dinero. fotomulta. O cuando Y dices, bueno, atropellas a pues, alguien, o cuando te atropellan a un familiar, o cuando Tiene que mueres haber una un persona suceso fuerte, conocida. ¿no? Sí, Es, Sí, porque no así hay es, conciencia, ¿no? Es hasta que no te pasa, ya. así es. Y yo creo que esto tiene que ver con algo que es ancestral en el ser humano, ¿no? El problema de la violencia es consustancial al ser humano. Hemos sido violentos toda la existencia del ser humano. O sea, por eso las guerras se puede rastrear miles y miles y miles de años atrás. Las formas de educación donde también eran muy violentas. Yo recuerdo que mi abuela, una de mis abuelas nos platicaba cómo fue educada y era verdaderamente monstruoso. La forma en que fueron educados nuestros abuelos era brutal, extremadamente violento. Luego fueron nuestros padres que también sufrieron las consecuencias de eso un poco más atenuados. Y luego fuimos nosotros que también, pues ¿cuántos de nosotros vivimos los cuerazos, los golpes? Algunos padres golpearon hasta ensangrentar a sus hijos, hasta dejarlos inconscientes. ¿Qué aprendieron ahí? pero es que eras Aprendieron. necio, Linto, eras muy necio, Linto. No, pues yo creo que muchas veces sí, pero yo me refiero al hecho de la violencia. Veíamos, y luego padres que se peleaban golpeándose unos con otros, mamá, papá golpeándose, y luego ver al papá borracho que se golpeaba con otros, la mamá que ya iba a reclamarle a no sé quién a gritos.
O sea, vivimos en sociedades altamente violentas por donde quiera que se le vea. Veamos la televisión, balazos, persecuciones, las telenovelas patéticas de Televisa y TV Azteca, que cómo han fregado la conciencia de los seres humanos. No, vete más cerca, ya los chavos no ven telenovelas. No, pero me estaba yo hablando Hoy es el Día Mundial del Videojuego, por si no lo sí, sabes. Ay, ándale, los sí, videojuegos. sí. 9 fue el Día Mundial. Y Sí, vean cuáles son los videojuegos más exitosos. ¿Qué es exactamente, lo que presentan esos juegos? Y ahí exacto. Mucha violencia. te vas de Sí, espaldas. Sí. es Todo es terrorismo, violencia. todo es violencia. Entonces tendremos que preguntarle a los adiestradores de animales cómo es que Sí. la violencia de Pitbull, ¿verdad? La logras controlar. ¿Cómo le haces esa conducta para que no muerda, para que te obedezca? O a un mastín. ¿Cómo le hacen ellos? Entonces tenemos que aprender de aquellos hombres que saben adiestrar a las bestias, ¿no? Para Bueno, se llama No adiestrar a las tienes bestias ese humanas. interés. O tal vez son En muy lugar de necios los políticos humanos. necesitamos cirqueros. es que Domadores. estamos viendo también, y fíjate, ese es un parte de mi tema, muy breve, muy pequeño, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con el circo de la política. Yo nada más iba a comentar un poquito acerca de que viajando, este fin de semana viajé, fui a dar clases muy lejos y pues viendo en las bardas la propaganda pues de X persona, de las corcholatas y de otros, y yo decía, bueno, ¿quién mira esta barda mal pintada ahí que vota por no sé quién y que seré no sé qué? ¿Y quién mira las bardas? Entonces me pregunté, ¿cuál será? Empecé a leer muy brevemente, pero pues no hay gran material, la efectividad de la propaganda política, por ejemplo, de los espectaculares y de las bardas pintadas. ¿Qué efectividad realmente tendrán como para determinar el voto de una persona? Y yo creo que viendo unas bardas mal pintadas ahí y repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma frase, 5, 6, 7 veces la misma frase, digo, ¿tendrá una efectividad eso o será dinero tirado en cuanto a pinturas, en cuanto a rentas de espacios o no? Pero digo, ¿cuánto de ese dinero se tira sin la menor efectividad en cuanto a influencia del voto de la gente? Y si vamos a los espectaculares, me preguntaba, ¿tendrán efecto mirar la cara de cualquiera de ellas o de ellos? ¿Tendrá algún efecto? En mí no, en mí causa molestia, en mí causa desagrado, pero en mí, no sé en ustedes, ¿qué efecto produce ver un espectacular? La frase, que sabemos que son frases edulcoradas, frases que Por son amor a Puebla. por amor a Puebla, y vayan ustedes a ver qué efecto causa. ¿Por qué suponen ellos que viendo sus caras nos va a causar algún efecto que generalmente es de desagrado, ¿no? Ver la cara de Brar, por ejemplo, pues no me produce así como que, pues X, de Xochitl, pues tampoco, de quien sea de ellas o de ellos, pues no me produce más A que, ver, ¿qué te parece la cara de Claudia? pues es que Claudia tiene una cara, a mi juicio, es mi opinión, ¿no? Muy rara, como demasiado seria. Ahora está haciendo, creo, un esfuerzo Como por si siempre sonreír, estuviera enojada. como que siempre está enojada, ¿no? Bueno, y si vemos, creo que tiene un carácter fuerte cuando regaña a, ¿cómo se llama este señor? Lo Al de regañó por Sonora. el de Al de Sonora, Sonora. lo regañó, dije, ay, orejas, esta mujer tiene carácter fuerte. Regañarlo así a un gobernador, cuando ella, pues lo regañó como si fuera con un nivel muy superior a él. Dije, wow, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, pero me quedaba yo en esto de las bardas y de los espectaculares. Dije, No ¿cuánto quieres llevo? hablar de Claudia. No, porque el objetivo era el efecto de Claudia o de Estás Brad o cooptado totalmente por Claudia. no, 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 yo no voy a votar por ella. La verdad lo digo, yo no voy a votar por ella. Que si queda, me parece que ha hecho cosas importantes en la Ciudad de México, ¿no? Es innegable, me estaciono ahí tantito, que sí se redujo la criminalidad y la violencia. Yo tengo una Pregúntale a hija viviendo Ciro. allá y al principio decía, Dios mío, mi hija va a estar allá en la Ciudad de México, pero yo veo que se ha disminuido, dijo, bueno, tengo un poco más de confianza, ¿no?
Pero, pues ya no sé ni por quién votar, ¿no? Pero esa no era el objetivo, era el objetivo. Mira, primero, entrar, qué bueno que no sepas por quién votar porque todavía no hay elecciones. Primero. Pero esa era la reflexión. ¿Qué efecto tendrá? Si tendrá efecto en ustedes ver un espectacular y lo que cuesta en cuanto a renta cada espectacular. ¿Y tiene efecto? ¿O ya es una tradición de hay que poner espectaculares, pintar bardas para lograr nada? Porque yo creo que el voto se determina quizá por las entrevistas, por lo que vemos, por las obras, etcétera, pero por un espectacular tendrá efecto y lo que cuesta cuando tienen unas caras verdaderamente feas, ¿no? Según mi estética, pues, ¿qué efecto puede tener? Bueno, las embellecen, ¿no? Vemos cómo embellecieron a Xochitl Gálvez con inteligencia artificial. Digo, wow, ¿y qué produce eso? Bueno, pero eso, a lo mejor esos videos tienen algún efecto. Tengo la impresión de que no vas a votar por Xochitl, que ya le tienes repelús. Pues no sé, fíjate que lo estoy pensando. Es que le encuentras todos los defectos a Xochitl. No, pero estoy mencionando los espectaculares y las bardas. Y Pero tienen ella no algún tiene efecto. espectaculares. No, pero sí tiene fotos. Pero no tanto ella, sino las corcholatas. O sea, los grandes espectaculares que yo estaba viendo por todos lados y las bardas son de las corcholatas en general. Digo, bueno, ¿y estos señores creen que eso tiene algún efecto? ¿O no será más efecto verlos platicar con Ciro, El efecto de Xochitl y de Beatriz va de la mano. Es el triunfo del huipil, Ándale, la Sí, fuerza del huipil, la que es competencia amplio, del mejor huipil. es largo, es sí, claro. ancho y permite ocultar Sí, sí. en las señoras que se lo ponen. Hace poco leí un término que me pareció interesante, que el término es la psicopolítica. Y dije, qué interesante, yo no sabía que hay psicopolítica, que podría en algún momento irnos por ahí en alguna vez el análisis psicológico de lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, la ropa, ¿no? Estaba hablando de los espectaculares y las bardas, pero ahorita, ¿qué dices de la ropa? Pues sí, ¿cuál es y la idea? Pues es obvia, ¿no? De generar un gancho, de decir, mira, es como yo, ¿no? Como tiene un No, huipil, pero ellas siempre se han vestido así. Beatriz bueno, Paredes cuando era Beatriz gobernadora Paredes se sí, vestía siempre. así. Ella siempre, Xochitl cuando siempre. estaba en la comunidad, no me acuerdo cómo se llamaba, donde el cargo en Hidalgo. Fox, se vestían así, es su manera de vestir. Pues, pero yo creo, mira, si a oposición vamos, yo creo que es mucho más genuina Beatriz Paredes. Sí. Xochitl se va, no sé, es veleta por Ya donde has oído va. hablar de la trata de blancas, ¿verdad? En Tlaxcala. Hoy ya no se Nada dice trata de blancas, sino más trata deja de hacerte el De comentario. personas. personas. Bueno, de personas, la prostitución. Sí, cómo no. Precisamente cuando era gobernadora. Sigue ahí, Oye, ¿cómo se llama? No, Sí, pues ahí no, en cuando ella era Tenancingo es donde está. ¿Cómo se llama? Cierto, Tenancingo. en el Cingo. Es el límite entre Puebla, que está casi en el límite con Puebla. Fíjate que recientemente estaba viendo un programa hay de policía. estudios internacionales de lo que pasa. Sí, Sí, Es de la impresionante. trata que hay ahí. estaba viendo un cuando programa escucho de a policías de Nueva Olinto, York y capturan a una chica, bueno, la rescatan a una chica de En trata Tlaxcala para y le Brooklyn se dice, ¿de llama dónde vienes? De Tenancingo, dice, Sí. en Nueva York. se Un llama programa de estadounidense. Tlaxcala para Brooklyn. Y Así de se hecho la policía no puede entrar a Tenancingo. No, no, casi nadie, porque ni No, los nada más quedan unos la viendo. gente local. candidatos entran. Bueno, señores, hoy sí se me fue el tiempo. Vámonos. Les oye, agradezco nada más un mucho. comentario. Dime. Nada más un comentario. Cuando escucho a Olinto, vuelvo a creer en este mundo. Me Ay, Gracias. encanta ay, escucharlo. Me encanta qué, escucharlo. qué De verdad, ternura. es Oye, muy pues es que hay tierno. cosas lindas, hay cosas lindas del Sí, mundo. me encanta. No, Vuelvo a no todo creer es en esta oscuro, vida. no todo es oscuro, mi querido Qué Víctor. pena que no fueron ustedes al Es espectáculo hermoso. de Eras Es Tour hermoso. a ver a Taylor Swift. Sí. No los vi, los No. busqué. No, me encanta su inocencia de Sí. Olinto. En verdad. Vuelvo a creer en esta vida. Bueno, Te lo agradezco, en verdad, de corazón. Todo esto nos debe de hacer reflexionar en que aún hay gente buena en este país. Sí. no, pero a ver, ¿qué tiene de inocencia preguntarse No, por la tirada de dinero de los espectaculares? ¿Qué tiene de no, inocencia? Nadie No, dijo a nada de ver, eso. explícame, Nadie aclárame. dijo nada de eso.
Entonces, No, ¿de qué? es una admiración hacia ti, Olito, en verdad. Sí, claro. No seas así irónico. No, Dime, a mí No, no no, sé. yo creo que no es ironía. no, te lo juro que no. Está hablando a mi corazón, en Sí. No, verdad. Víctor, pero a ver, pero aclárame, ¿dónde, en qué lo captas cuando dije de los Yo, espectaculares? en la naturalidad con la que lo expresas. Sí, me No, encanta. no se ve forzado, no hay, no se nota Malicia. trascienda en No, tu se nota genuino. comentario, sí, se nota totalmente transparente. Sí, sí, te pareces a Xochitl. Ahí Híjole. sí ya fue un insulto eso, No, ¿eh? eso sí ya es insulto. Si Yo Mejor creo primero que dime lo halagas, deberías, luego lo insultas. ¿Qué No, Te no, pasó? quiero no, mucho, te quiero mucho. deberías de ponerte el cotón. no, no. Bueno, ya Qué nos vamos. ambivalencia, Víctor. ¿Qué pasó? Gracias. Ahora sí, como dice mi querido cabecita de algodón, eso sí calienta. Eso sí calienta. Nos Te vemos, quiero mucho, los nos quiero vemos en mucho. septiembre y espero Sí, que pongan un motivo de los símbolos nacionales en sus pantallas, en sus decoraciones, porque hay que ok. mostrar que somos mexicanos y que nos une la bandera y nos une la historia de este país. Yo prometo vestirme de charro. Ay, Ahora, órale, pero en hablando serio. de inocencias, no sean así. De inocencias. Los quiero mucho. Pásenla bonito. Bueno, Igualmente, un Dale, abrazo. Bye. dale, bye. adiós. Bye. Chao. Adiós. Como la nueva normalidad. Bueno, saludo con mucho gusto al doctor Rodolfo Cruz Vadillo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que nos hace el favor de participar cuando se puede. Es un hombre muy ocupado y hoy hay temas, bueno, ya desde hace tiempo hay temas interesantes, que tiene que ver con los libros de texto que pareciera que se nos olvida de pronto, ya lo vamos a la escuela, entonces pensamos que es un asunto ahí de los profesores y de los niños, y pues no, es un asunto muy interesante que me parece más bien para los expertos que para personas que solamente tenemos un punto de vista muy superficial de lo que pudiera pasar en el entorno de cómo es que hay que educar. Y bueno, no sé si los libros, doctor Cruz Vadillo, estén diseñados para educar, para enseñar, para provocar el razonamiento de los jóvenes, esta tendencia que se le ha dado en llamar de la nueva escuela mexicana, me dicen que está diseñada para que los chavos desarrollen el pensamiento. No sé si es cierto. ¿Ya los No. leíste? Sí, ya los he estado revisando. La verdad es que, bueno, los que Serio. están colgados ahí, pues son un mundo de información, entonces no lo terminas, no lo agotas en una sentada, te tienes que regresar y regresar, porque van por ciclo escolar, son 6 materiales por año escolar, entonces sí te lleva tu buen tiempo, pero ya les he estado echando una ojeada a los materiales, así es. ¿Y qué tal? ¿Qué conclusiones sacas? A ver, la disputa que existe es una disputa histórica. Tendríamos que pensar que siempre ha existido un debate en torno al contenido y a la existencia, primero a la existencia y luego al contenido de los libros de texto. No nos tendría que extrañar que en el cambio de estos libros, pues haya también encuentros, ¿no? Eso ha acompañado la historia de los libros de texto. Claro, Estos libros de texto tienen una singularidad y es la primera que no vamos a encontrar en ellos una secuencia lógica, ¿no? Por lo regular uno espera que un libro te vaya llevando de determinados conocimientos a los más complejos y hay una secuencia. Estos libros no lo van a tener. Estos libros son como ficheros, vamos a ponerlo así, ficheros de experiencias, de proyectos, de temáticas que permiten al profesor, que dependiendo de lo que esté trabajando, pues ir al libro y seleccionar aquel material que le permita servir como un apoyo para su clase. ¿Esto por qué es así? Porque habría que acordarse que los profesores ahora codiseñan. Hay un currículum sintético
y hay uno analítico. Y ellos se supondría que tendrían en el analítico que incorporar contenidos cercanos a su contexto. Entonces, como hay flexibilidad curricular, pues el libro de texto no puede llevar un ABC, porque si hay una secuencia total, eso contradice la libertad, o sea, no le posibilita cierta libertad al profesor de saltar de un libro a otro, de una lección a otra. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar con los textos que de repente ha causado mucho ruido. Entonces diríamos, a ver, posiblemente no estamos muy acostumbrados a tener estos textos. Lo que sí tendríamos que pensar es que es congruente con lo que están haciendo los profesores. El reto entonces queda en manos del profesor. ¿Por qué? Porque tendríamos que pensar que así como están los libros, son solo un recurso más y que el profesor en ese ejercicio de codiseño tendría que diseñar ambientes, o sea, ir a otros recursos, asistir a otros apoyos que le permitan el trabajo formativo, ¿no? Educativo. Y el libro, pues, sería un recurso más. Ahora, eso es como poder decir qué es lo que podemos salvar en esta discusión, ¿no? Que se ha dado entre que si no tienen una secuencia, que sí, que no tienen ninguna conexión. Bueno, eso es como metodológicamente dices, bueno, ahí hay una congruencia. Entonces queda fuertemente a manos del profesor que lo logre. A ver, ¿cuál es el reto aquí que yo he señalado? Y es un reto de equidad, es un reto de justicia. Mire, porque cuando yo tengo los mismos libros de texto, entonces digo, entonces el enriquecimiento curricular va a partir de lo que quiera el profesor, lo que desee el profesor, pero también de lo que tenga el profesor, a lo que tenga acceso, de los recursos que tiene el profesor y que tiene la escuela como institución. Y es ahí donde me parece que los libros no son suficientes. Es decir, si yo pienso que, vamos a poner que no es lo mismo un niño, una experiencia, una escuela acá en el centro de Puebla que en la periferia o en la zona más marginal, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿con qué materiales cuentan estos otros chicos? Porque nos queda claro que los chicos de una escuela privada en Puebla, lo que van a hacer sus papás, ¿qué creen? Lo que han hecho siempre, ¿eh? Esto no lo han hecho con estos libros, lo han hecho con todos. Y es que compran sus libros, seleccionan sus libros, seleccionan sus editoriales y seleccionan cómo los apoyos y demás, internet, tabletas y todo lo que quieran. Perfecto. Ok, ellos lo tienen resuelto. No nos tendría que preocupar mucho. De por sí ya lo hacen, lo hacían y lo han hecho siempre, ¿no? Ahora tendríamos que pensar en aquellos que estos libros son los únicos recursos que llegan. Y es ahí donde a mí me parece que los errores, algunos son errores que se corrigen, o sea, que se pueden corregir, no son errores trágicos, ¿verdad? Pero sí hay errores, no tendría que ser. Y tendríamos que pensar en que esos libros, o sea, sobre todo, por ejemplo, en cuestión de contenido, a veces hay familias que los únicos libros que tienen son esos libros de texto. Sí, sí, sí. Los únicos libros de consulta son esos libros de texto. Entonces no puede ser que diga, bueno, pero ahí van, no importa, ya los arreglarán. No, por un criterio de equidad que está en esta propuesta de la nueva escuela mexicana, eso no podría pasar, ¿no? Eso es lo que podría decir como de entrada. A ver, yo los he estado hojeando en el entorno de lo que está a la mano de el PDF que está llegándole a los profesores, Ujú, a los medios de pues, comunicación, nos está llegando eso. Y hay una, pues no sé, la entrada para la edad que yo tengo, leer esos libros, sí es un problema. O sea, no es un libro, para mí no es un libro de primaria como los que yo leí, como con los que me enseñaron, no tiene nada que ujú, ver. Pero también no tiene nada que ver el mundo de hoy con el mundo que me tocó en 1960. Son mundos totalmente diferentes. Y en algunas cosas que he leído, de repente me brinca mucho el asunto de la parte que se refiere al uso de las nuevas tecnologías. En muchos casos se dice que el maestro debe organizar a la comunidad, se habla mucho de este tema de comunidad, deben organizarse los alumnos, deben investigar, deben ir a la biblioteca, deben entrar en Internet,
acompañados u orientados con una persona adulta. Pues hasta ahí, en la zona urbana de Puebla, Ujú, pues me parece correcto, ¿no? claro. Eso lo van a Ujú, hacer con o sin orientación del profesor o con quien sea. así es, Más, a lo así es. mejor los niños llevan una iPad mucho más moderna que lo que tenga el profesor en su escritorio. Ujú, Pero pienso en la Mixteca, en la Sierra Negra, pienso en comunidades muy apartadas donde con trabajos hay energía eléctrica, menos va a haber internet, menos va a haber bibliotecas. Ahí es donde se me atora mucho. Y luego también descubro que los modelos de fotografías que se ponen de los chiquillos y las chiquillas, diría algún político, no ujú, corresponden a todas las etnias que se registran en el territorio nacional. En el caso de los que vi, hagamos escuela o algo así, de quinto año, hay chavos y chavas con ropa moderna, con ropa urbana, colores de piel que no se parecen a los de no sé, no quiero sonar ujú. discriminatorio al señalar a personas de otro, pero no corresponden a los rasgos de la mexicanidad de los mexicanos. ¿Hasta dónde esto también habrá que corregirse? ¿Hasta dónde los profesores tienen la capacidad de explicar esto a los alumnos? ¿Hasta dónde no estos libros pueden crear el deseo de portar, de tener herramientas, ropa que no existe en su localidad y generarles el consumismo? Son dudas mías, ¿eh? Ujú, sí, 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 sí. Creo que tiene que ver con el reto del contenido que no habíamos abordado. Bueno, yo Ah, claro. lo primero que había comentado es, bueno, es que metodológicamente cómo funcionan, cómo están, cuáles son como el acceso que tienen, ¿no? Ahora, en cuanto a cuestión, por ejemplo, de accesibilidad, sí es un reto. El libro que debería tener la ampliación de los contenidos siempre te tiene un código QR. Sí, sí. Entonces, ese libro de saberes, va, entonces, ¿qué implica tener un código QR si tú quieres ampliar el contenido? Implica que el estudiante tiene primero un teléfono inteligente y segundo un conectividad. Es decir, que él es capaz de, o sea, de poderlos bajar porque hay conectividad en su localidad y además cuentan con el dispositivo del teléfono inteligente. Y me parece que en la pandemia lo vimos, como en realidad era la ficción de que todos estábamos conectados. Y mentira. O sea, no todos estábamos conectados, no todos teníamos internet, no todos teníamos dispositivo. Entonces, ahí, por ejemplo, esto lo enlazo con el comentario que había hecho anteriormente. Es decir, habría que pensar por un criterio de equidad y precisamente lo voy a engarzar con, con lo que usted acaba de decir y que tiene que ver con cómo, bueno, sí están los libros de texto gratuito que se van a revisar a lo largo y ancho del país, pero también tendríamos que pensar en cuáles son esos otros recursos como criterio de equidad que tendríamos que pensar en determinadas escuelas, en determinados contextos. ¿Para qué? Pues para permitir esto que nos tiene que llevar la equidad y es la idea de cierta igualdad, por ejemplo, en que nuestros estudiantes puedan acceder teniendo una serie de apoyos a los conocimientos, a los contenidos que más o menos hemos declarado que son los básicos, los necesarios, los mínimos, para que puedan constituirse como sujetos autónomos, ¿no? Y esa es la preocupación que también usted lo acaba de comentar, es decir, ¿qué tanto haría falta otros materiales que tienen que ver cercanos también a su realidad, pero que permitan al profesor precisamente tener una serie de recursos? Se habla de la biblioteca del profesor, del aula, y continuamente sí hay, o sea, cuando uno va a las escuelas, sí encuentra que en décadas pasadas, o sea, en reformas pasadas, se ha construido, por ejemplo, la biblioteca de aula. Y esos muchas pueden tenerlas, pero muchas puede que ya no las tengan. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hasta ahorita no se dice en la comisión de los libros si vamos a seguir dotando de esta biblioteca de aula, si vamos a renovar esta biblioteca del aula, que son esos otros materiales que no es precisamente que tengan que ser por niño, a ver, si no lo quieren así, pero por lo menos sí por institución, para que los profesores tengan estos materiales y que tanto estos materiales que vamos a distribuir también permiten este reconocimiento a la realidad, porque sí es cierto, o sea, el profesor va a intentar conectar el contexto, los contenidos con una realidad.
Y así igualmente pensaríamos que los materiales, posiblemente los únicos que hay en algunos espacios sean los que son gratuitos. O sea, ese es el otro tema, porque yo como profesor le puedo decir, ok, este no me es suficiente, papás, me van a traer el libro tal de esta editorial, pero todos sabemos que esos son costosos, caros. No en todos los contextos nosotros podemos pedir libros extra. Entonces la pregunta es que, ¿qué pasa en esos contextos donde no están? Y esos contextos que tienen determinada realidad, ¿cómo hacer para que los materiales también respondan a esa realidad? Me parece que es algo que si bien a lo mejor ahorita, en este momento, no forzosamente tendría que estar resuelto porque me queda claro que ya organizar a nivel nacional los libros de texto, imprimir los libros de texto, distribuir los libros de texto ya es un trabajazo. Sí tendríamos que estar pensando en lo que sigue de esos libros de texto. Uno, en qué es lo que vamos a ir modificando, corrigiendo de los errores que sí han salido, que están ahí, que no van a, con eso no nos morimos, no se acaba el mundo, Hay pero que cosas sí graves, tenemos que ¿no? Como corregir. fechas históricas, ¿no? Que dicen, Exacto, increíble que se les dispara. errores. Entonces ¿Qué ahí entra el dices? comentario, no, es Sí. que no los hicieron mexicanos, los hicieron los cubanos que están acá, y todo viene todo un No, relajo. ese es otro problema, la desinformación que hay. Ya han salido profesores a dar cuenta seriamente. Hay de todo, tanto lo que no lo trabajan, o sea, lo que no, comentarios no muy serios, no muy realistas, politizados totalmente como Claro. comentarios muy serios de cómo se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos corresponde informarnos para poder dar un comentario así, ¿no? Cercano y no basado en una noticia falsa que lo único que crea es desinformación y que posibilita que estén quemando libros, ¿no? Por ejemplo. Eh, yo he oído comentarios de todo tipo, he oído críticas, quizás sin fundamento, más como juicios de valor que con una base pedagógica, vamos. Pero he oído personas que están a favor, me extrañó, aunque luego me dijeron no tiene por qué extrañarte, yo siempre he Ujú, pensado así. El rector de la Universidad Iberoamericana dijo que los libros están bien. ujú. En algunos otros estados, los gobernadores, los secretarios de educación han dicho los libros están bien, tienen fallas, tienen errores, sí, es cierto. A lo mejor los hicieron de manera improvisada, los imprimieron muy rápido, no pasó la última revisión, qué sé yo. Pero en Ujú. términos globales, doctor Cruz Vadillo, pasan la prueba para ser usados como elementos de codiseño en el trabajo educativo, usando sus palabras. Pasan entre 0 y 10 están por encima del 6 o solo están reprobados los libros. Ujú. No, bueno, yo creo que sí pasan, o sea, pasan, no pasan con 10 ni con 9, posiblemente no, tampoco con un 8, pasan como otros recursos. Ahora, cuál es el principal problema? Los errores que han tenido. Unos dicen, bueno, los podemos solventar los profesores, sí, eso me queda claro, pero mire, uno, no tendría que ser así, y dos, habrá los contextos donde el libro llega a casa y ese libro es el principal a lo mejor de consulta y no hay un profesor mediándolo todo momento y tenemos información que es incorrecta. Entonces, me parece que como materiales hay de todo. A ver, yo no lo el reto que tenemos aquí es que hay de todo. Participaron una gran cantidad de profesores de todos los niveles para hacerlo. Entonces, un libro puede estar elaborado por más de dos, o sea, mucho más de dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nosotros vamos a encontrar son experiencias, proyectos, trabajos, narrativas interesantes y otras no tanto. Y otras que diríamos, esto no estoy tan seguro. Por ejemplo, lo que decía de los libros de primero. Hay de repente un uso del lenguaje elevado que cognitivamente no se corresponde con un niño de primero. Sí, 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 Entonces, sí. entonces, el problema es cómo se hicieron, es variopinto. Entonces, yo Como que me he los chicos en encontrado. el primero no saben leer ni escribir todavía bien. Entonces, ¿cómo van a, vete a buscar a la biblioteca, pues todavía no saben leer? Ujú, exacto, exacto. Ahí hay esos detalles y después hay lecciones que dices, está muy interesante, pero que va a depender mucho del uso del profesor. Y el Entonces, me profesor es parece que, fundamental, fundamental. exacto, exacto, pero también ahí me parece
que entonces el profesor no puede quedar desvalijado. Si ahora depende de los recursos que tiene, es ahí la insistencia de, bueno, ¿qué otros recursos te voy a dar a ti, profesor, que te facilite este acceso a los demás contenidos donde no hay internet y que permita el enriquecimiento curricular? Ahora, hay otro problema con los libros en cuestión de accesibilidad. Los quisieron hacer muy mexicanos. Entonces está el rosa, pero está un rosa mexicano, fuerte, y abajo un rosa pálido. Bueno, en cuestiones de accesibilidad, de diseño universal, eso un chico con baja visión no lo ve. O sea, a ver, el problema es que cuando hacemos un libro pensamos que es un libro atractivo, que se ve bonito, pero nunca pensamos de repente, o poco o escasamente, si es accesible a todos los estudiantes. Entonces, otra cuestión que yo me encontré donde por eso el libro de texto no pudiera llevar una alta calificación es que en muchos casos los contrastes de los colores, para alguien incluso que tiene una cuestión relacionada con el daltonismo o baja visión, es que no le permite acceder a ese texto porque no hay un contraste suficiente. Y eso me parece que a estas alturas, cuando se declara inclusiva la reforma, no pudo haber pasado, ¿no? Y que incluso hay errores en torno a cómo se les denomina, ¿no? O sea, hay ahí un texto que va circulando que les dice sordomudos, cuando los sordomudos no son sordomudos, si uno los quiere ver, son sordos con ese mayúscula. Pero bueno, también en una cuestión de accesibilidad, por eso el libro no lo tiene. Ahora, si lo vemos como un fichero de recursos, pues hay ahí lecciones, hay cuestiones interesantes, hay unas no tanto, o sea, que diría uno, bueno, a lo mejor yo como profe de primaria esto no lo usaría, pero podría usar otro, pero es ahí donde está el problema, y de dónde saco otro recurso si este que está ahí no me es suficiente. Y ahí es donde la pregunta es si estamos pensando en otros materiales de apoyo que enriquezcan el espacio de estos libros que vamos a suponer, bueno, que llegaron con errores. La verdad es que casi todos los libros, o sea, los de las reformas pasadas también tenían errores, pero que vaya, el problema es que es gasto al erario, ¿no? Pero se pueden corregir, se pueden reimprimir, bueno, hay algo que se tiene que corregir y que eso sería lo segundo preocupante. O sea, lo primero es si estos son los únicos materiales, porque dicen, no desaparecieron las matemáticas, ¿ok? Están incorporadas ahí, perfecto. Me queda claro que qué bueno que no parcializamos. Esto es una visión interdisciplinaria que ha habido la crítica desde siempre. Pero también nos queda claro que en algún momento el estudiante tiene que repasar, o la estudiante tiene que hacer algunos ejercicios, tiene que aprender el algoritmo, y eso requiere también otros materiales que permitan al profesor y al estudiante hacer el repaso ahí donde se requiere. Y esos son los materiales que de repente no vemos. O sea, esta perspectiva interdisciplinar no forzosamente está parada, y lo dice el doctor Eduardo Andere, no solamente está parada en una idea que entonces las disciplinas desaparecen. No, o sea, que tú logres articular las disciplinas es genial, pero no significa que disciplinarmente habrá ocasiones en que no requieras hacer énfasis. Y estos libros, así como están, no le permiten, por ejemplo, al profesor hacer énfasis en un tema de matemática. A ver, sí le permite si él tiene otros recursos y este solo es un recurso más. Pero estamos hablando en el caso de espacios precarios, ¿verdad? En escuelas, comunidades precarizadas donde Sí, no lo porque existe. no, o sea, no estamos hablando de los que viven en la zona conurbada de Puebla, los que Sí, van a la exacto, normal, al centro escolar, a los colegios oficiales, a la Venustiano, qué sé yo, no. Estamos hablando de los que están a 4 horas de Puebla por la Sierra exacto. Negra, que para llegar, los únicos que llegan son los que reparten los gansitos y el refresco, pero no Ujú, llegan sí, los ajá, servicios, ¿no? exacto. Esos ¿Y ahí son los cómo? que me preocupan a mí, esos. Ujú. Y es un criterio de equidad y de justicia. O Doctor, sea, el tema de esta nueva escuela mexicana o este modelo que se le ha llamado así, responde a un ejemplo que se ha puesto en práctica en otros países. O sea, ya se probó que esto funciona. bueno, en México nos ha encantado históricamente como copiar reformas, ¿no? Y esta no es la primera. O sea, mm,
esta metodología acerca de, bueno, de codiseñar, de trabajar interdisciplinarmente, ya hay en otros espacios, sobre todo si nos vamos a Latinoamérica, ¿no? Hay que recordar que en este momento la educación se entiende desde esta visión de colonial. Y las epistemologías, que son nuevas epistemologías, que son las decoloniales, son las epistemologías del sur, que traen énfasis en lo comunitario, que ya también usted mencionaba, ¿no? Que le dice, en el libro de texto le dice al chico, realiza esta actividad individual sin olvidar que tú perteneces a una comunidad, es decir, Y está se el énfasis en remarca lo mucho, común. la primera Exacto, comunidad es tu exacto, familia, la segunda comunidad es tu esa, barrio, exacto. la comunidad es tu colegio. Y Ahí luego, está lo comunal. Ujú, al final de la clase, al final de la actividad que se ha tenido, es tener un acuerdo. ujú, ujú. Esto me parece muy interesante, ¿eh? Sí, incluso, por ejemplo, si uno revisa la escuela zapatista, así funciona. O sea, si hay otras experiencias así, sí, sí las hay. La escuela zapatista es uno. Ahora, que yo, o sea, esto es un error que cometemos, ¿no? Que yo piense que porque esto funciona muy bien, por ejemplo, en una comunidad zapatista, lo puedo universalizar al país y va a funcionar totalmente. Ahí es donde está el error. Hay experiencias Pero en muy otros buenas. países las hay. Sí, también al sur, o sea, pero sobre todo en Latinoamérica. Bolivia tiene experiencias así, donde, bueno, pues está la cuestión comunal también, donde, bueno, también está Cuba, por ejemplo, o sea, pero a lo que voy es, vamos a suponer que ahí funciona, y funciona muy bien. No nos vamos a meter a decir si está o no, vamos a suponer que funciona muy bien, pero México no es Bolivia, México no es Cuba, México no es Finlandia, Ahí es México donde no les es. abren el paso a las Exacto, críticas de los que es que vamos al comunismo, dicen algunos. exacto. Entonces, a ver, Habla de lo que, comunidad. exacto, lo que pasa es que yo cuando traspolo una perspectiva, forzosamente lo que yo tengo que hacer es esto, contextualizarlo, situarlo y ver qué elementos podemos rescatar y cómo, o sea, por casi, esto es así como estratégico, por aproximaciones sucesivas, nos vamos acercando para llegar a eso. El problema de repente que yo observo a nivel de discurso es que se dice, por ejemplo, que en los tiempos del neoliberalismo y la cuarta transformación. Ok, perfecto, vamos a suponer si es la cuarta, la quinta, no sé, es la cuarta. Pero es esta idea que por haberlo dicho, decirlo, ya se hizo la transformación y ya ocurrió el cambio, ok, ya el neoliberalismo no existe. No, las transformaciones sociales son tan complejas que no se dan a voluntad, ni por un plumazo, ni por haberlo puesto en la Constitución. La educación no va a ser antineoliberal solo porque lo dice la reforma. Eso se tiene que hacer vida. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos en esta nueva propuesta? Es que lo que le presentemos al profesor sea algo que lo interpele, es decir, que él encuentre sentido a lo que le estamos diciendo para que pueda articularlo con la realidad. Si lo que nosotros le proponemos es algo muy lejano, o sea, por ejemplo, esto de colonizar, o sea, pero es algo lejano a lo que el profesor hace, ahí es donde una reforma puede toparse con serios problemas. O ¿Por sea, qué? Porque no permite la significación del profe, sí, sí. o sea, el verdadero problema no son los libros. El problema de fondo es si los profesores están capacitados para emplear este nuevo método de enseñanza. Exacto. Habría que recordar que, a ver, los profesores históricamente han hecho una labor impresionante con lo que han tenido, que muchas veces es poco. O sea, aquí el problema no es el profesor per se, sino los profesores que lo podrían comentar mejor que yo, el tipo de capacitación, de formación que han tenido para que ahora lleguen y esto lo tengan totalmente claro. Entonces, esa formación pues no se va a dar tampoco de la noche a la mañana, porque implica para los profesores un cambio de gramática, un cambio incluso metodológico, o donde la organización, bueno, pues ya no va a ser igual, aquí Un vamos a cambio en la construcción del pensamiento. también, ¿no? En Ya no cómo es la organizo el espacio. repetición, no es la repetición, Exacto, no es la memorización, exacto. es la Y los, comprensión. exacto. Y habrá profesores que digan, yo ya trabajaba así, perfecto. O sea, ellos ya Sí, muy lo bien, tienen del otro lado. La pero pregunta los es que si no, todos, ajá, ¿quiénes no? Entonces ahí qué fuerte, tenemos, qué fuerte, qué fuerte. sí.
Muy bien, doctor. Ojalá tenga tiempo de seguir con estos comentarios una vez que ya Claro se que sí. haya desarrollado el ciclo. Me imagino que empezarán a reportarse Ujú, aciertos y podamos profundizar en ello. claro, Creo que el tiempo que se le dedique a comentar lo que sucede con la educación siempre será poco, siempre. sí, sí, claro que sí. Doctor Así es. Cruz Vadillo, muchísimas gracias y gracias Sí, a saludos. Méndez que nos hace el favor de coordinar. Sí, un gusto. Buen día. Gracias. Cada borracho redimido o consuetudinario coloquialmente presume de un doctorado en cómo curarse la resaca, la cruda, decimos en México. Y en la lista de remedios caseros o medicinales alternativos aparecen una cantidad de recomendaciones. Quizá la más extravagante la escuchó Salacaíne en su adolescencia, de la boca de un abogado bromista, quien había sugerido a un compadre poco habituado a beber alcohol usar su propia orina para quitarse el malestar, el mareo, la sed, la resequedad de la boca. El abogado aquel había recurrido al empleo de la palabra orinoterapia, una práctica muy antigua donde los orines humanos eran aprovechados para curar enfermedades quizás sin ningún fundamento científico. Pero aquella broma de beberse su propia orina para quitar la borrachera le vino a la memoria al aventurero cuando hacía unas décadas se enteró de cómo un anciano líder obrero se había sometido a esa terapia para aliviar algunos problemas digestivos. El tema le atrajo al aventurero, quien investigó sobre el empleo de la orina. Y ciertamente aparecieron informaciones comprobadas por la historia. Quizá los romanos fueron de las civilizaciones más identificadas con el uso de los meados humanos. El tema llegó a cotizarse y ser causa de pago de impuesto. ¿Sí? Los romanos cobraban impuestos por orinar. La orina se usaba para desmanchar las telas y también para limpiar los dientes. Mezclada con piedra pómez, hacían una especie de pasta abrasiva para blanquear la dentadura o simplemente como enjuague. La orina de los habitantes de la Lusitania hispana, territorio entre Portugal y el extremo oeste de la España actual, tenían fama de producir la mejor orina del imperio, debido al consumo de alimentos ácidos, por tanto, adquiría un valor elevado. Los griegos usaron la orina para curar o al menos pensar en combatir los efectos de la gota, la alta concentración de ácido úrico. También se usaba para mejorar el aspecto de la piel y después de comer se lavaban las manos con su propia orina para evitar las grietas provocadas por el frío extremo. Pero dos casos más le habían sorprendido. Los soldados empleaban la orina para curar las heridas provocadas en el combate y quienes padecían algún defecto visual hacían gotas de su orina y se la aplicaban directamente a los ojos. El tema daba para mucho, pero eso de beberse la orina para quitarse la borrachera no le convencía. El tema de la borrachera ha recibido muchas aportaciones. ¿Cómo olvidar, decía Salacaín a sus compañeros de barra, las enseñanzas de ese gran periodista madrileño Eduardo Chamorro, quien en una de sus reflexiones escribió: la borrachera puede ser la lógica consecuencia del beber, pero no tiene por qué serlo. Al estar borracho se pierde la posibilidad de seguir bebiendo y de extraer el debido placer de lo que se bebe. De hecho, pocas cosas irritan tanto al buen bebedor como emborracharse. Así de simple. Chamorro dejaba ver la personalidad y el comportamiento de un bebedor profesional, un sujeto capaz de beber, gozar y tener el placer derivado del alcohol y no viceversa. Chamorro ponía el ejemplo de cómo guardar el equilibrio.
Todo el delicadísimo mecanismo del cuerpo, escribía, y el espíritu está a puntos del equilibrio, y el hombre benévolo se siente pletórico de bondad en la misma medida en que el malvado se siente entonces rebosante de maldad. Para todos es conocida la raíz de la llamada resaca. Es simplemente la deshidratación, la falta de agua en el cuerpo, y el alcohol se elimina a través de la orina. Por tanto, la ingesta de todo aquel líquido o alimento diurético son útiles para eliminar los trastornos de la borrachera. Pero hay otros puntos de vista y recetas derivadas del ingenio humano, de la necesidad, del placer gastronómico también. Por ejemplo, Salacaín escuchó alguna vez en una taberna madrileña a un parroquiano recomendar la ingesta de 2 plátanos aplastados, machacados, mezclados con un huevo crudo. Quizá esa pasta no ayude mucho, pero seguro provocará el vómito y eso sí ayuda a medio curar la resaca. Un barman del Hotel Krasnapolski en Ámsterdam alguna vez le recomendó al aventurero Salacaín una receta, según él, de origen cubano. Batir mayonesa con caviar, rociar la mezcla con ron y jugo de toronja o de limón. El barman a aquel la recomendaba, pero en confianza aseguraba nunca haberla probado. En temas aldeanos, los borrachos se beben al día siguiente un par de Alka-Seltzer, café cargado, agua mineral o, como decía el chofer de una de las tías cuando se le pasaban las copas, un clavo saca otro clavo. Pero esa es otra historia.